Esta es la unidad uno del programa del Seminario de Tecnologías de la Investigación. Eh, mm, Trata sobre conceptos introductorios, fundamentándonos en aquella máxima según la cual nosotros no podemos comenzar una discusión ni comenzar una exposición sin antes definir aquellos términos básicos de los cuales vamos a estar hablando. Entonces, sobre esa base, cada vez que mencionemos algún concepto tenemos que tener previamente la referencia de su definición para poder entenderlo. Tiene, tiene unos cuatro tópicos esta unidad. El primer tópico se refiere a la diferencia entre teorías generales y teorías especiales. ¿Por qué se introduce aquí este tópico? Porque en el programa se habla de que las tecnologías de la investigación se derivan de teorías especiales de los procesos de investigación. En el seminario anterior vimos una teoría general de los procesos de investigación y vimos que íbamos a trabajar o que de ella se derivaban tres estilos de pensamiento o tres enfoques epistemológicos o tres sistemas diferentes de convicciones acerca de qué es investigar, qué es el conocimiento, cómo se valida el conocimiento, cómo se difunde el conocimiento, etc. Es decir, esos tres sistemas de convicciones que llamamos, para aludir a la psicología cognitiva, consideramos como estilo de pensamiento, es decir, preconfiguraciones cognitivas que tenemos las personas, las cuales nos diferencian a unas personas de otras. Esas preconfiguraciones cognitivas, esos estilos de pensamiento o esos distintos sistemas de convicciones acerca de qué es el conocimiento, etc., eso nos da diferentes formas de investigar, diferentes perspectivas de la investigación. Habíamos hablado entonces de un estilo de pensamiento empirista, inductivista, uno de cuyos máximos ejemplares en la historia es Newton. Habíamos hablado, en segundo término, de un estilo de pensamiento racionalista, deductivista, cuyo máximo exponente en la historia comenzó con los antiguos griegos, por ejemplo, Hipatias de Alejandría, sobre la cual vimos algunas referencias en el seminario anterior, y en nuestra época, bueno, Einstein, sobre todo, impuso la perspectiva o el estilo de pensamiento racionalista, deductivista, en sus investigaciones. Y la tercera vía, el tercer estilo de pensamiento es el vivencialista, experiencialista, cuyo máximo representante en la antigüedad fue San Agustín, aquel que creía que el conocimiento se producía después de ver con los sentidos las cosas del mundo, esas cosas del mundo traerlas hasta la propia conciencia, verlas desde la propia conciencia, desde la perspectiva del sujeto y de allí elevarla a un plano superior que sería el plano teórico. Estas tres convicciones ya hemos visto, ustedes se darán cuenta además que son entre sí totalmente diferentes. Y vimos también que los núcleos de cada sistema de convicciones o de cada estilo de pensamiento, los núcleos son incompatibles unos con otros, aunque las fronteras, las partes exteriores al núcleo puedan solaparse o puedan coincidir en materia de técnicas y de operaciones de trabajo con otros estilos de pensamiento. Sin embargo, el núcleo central de cada estilo de pensamiento es irreconciliable. De manera que aquí no puede haber eclecticismo. Se trata de tres estilos de pensamiento o tres enfoques epistemológicos o tres sistemas profundos de convicciones acerca de la investigación que se constituyen cada uno en una teoría especial de los procesos de investigación. Si nosotros hablamos, miren, si nosotros tratamos de explicar todos los procesos de investigación en conjunto, estaríamos en una teoría general. Pero si nos quedamos en una teoría de solamente la investigación que se produce bajo el enfoque o bajo el estilo de pensamiento empirista inductivista, estaríamos hablando de una teoría especial del enfoque empirista e inductivista de los procesos de investigación. Igual, si nos centramos, si nos dedicamos a estudiar, digamos, la visión deductivista racionalista de la investigación, estaríamos haciendo una teoría especial de la investigación racionalista deductivista.
finalmente, si nos centramos en el enfoque o el estilo de pensamiento vivencialista, experiencialista, si solo nos centramos en eso, poniendo entre paréntesis todo lo demás, estaríamos hablando de una teoría especial de los procesos vivencialistas, experiencialistas de la investigación. Claro, hablamos de teorías generales cuando abarcamos el todo. Hablamos de teorías especiales cuando de ese todo seleccionamos, aislamos una pequeña parte y concentramos nuestro estudio en esa pequeña parte. Eso hace que nuestro estudio, al estar más limitado, ¿no? En extensión, adquiera mayor profundidad. De manera que mientras mayor es el abarque de una teoría, menos profundidad, más extensión y menos profundidad. Mientras menor es el abarque, entonces es menor la extensión de la teoría, pero puede ser mucho más profunda su nivel teórico. Esto en la historia de la ciencia se ha dado mucho, la diferencia entre teorías generales y teorías especiales. En general, digamos, en términos muy globales, podemos decir que una teoría especial se hace o se diseña cuando dentro de una teoría general, cuando hace falta obtener detalles sobre algo que es en sí mismo complejo. Entonces uno aísla todo lo demás de la teoría y uno se limita a la parte específica que uno quiere estudiar. Hay distintas variedades, o sea, no quiere decir que las únicas teorías especiales de la investigación sean las teorías especiales de los estilos de pensamiento, no. Uno también puede hacer, por ejemplo, puede tomar algún detalle de los procesos de investigación y sobre ese detalle construir una teoría especial. Por ejemplo, si a alguien le interesa mucho investigar la evolución diacrónica de los programas de investigación, es decir, si a uno le interesa mucho estudiar la estructura diacrónica de los procesos de investigación, entonces uno podría pensar en una teoría especial de las estructuras diacrónicas de la investigación. Como contraparte, podríamos también pensar en una teoría especial de la estructura sincrónica de la investigación. En fin, cada vez que veamos algún detalle dentro de una teoría general, nosotros estamos, digamos, en capacidad de diseñar teorías especiales por cada parcela de esa teoría general. Les voy a citar algunos casos históricos que me parecen importantes. Fíjense, por ejemplo, Einstein, en el 1905, él diseña lo que él llamó la teoría de la relatividad. Este, pero en 1915, o sea, 10 años después, él reformula esa teoría de la relatividad y le da como más alcance. Entonces, ¿qué hizo? A la primera, a la de 1905, no era que estaba, no fue que él desechó esa teoría, él la siguió manteniendo, solo que la llamó teoría especial de la relatividad, a la de 1905. A la de 1915, que era mucho más gruesa, mucho más amplia, la llamó teoría general de la relatividad. Sin ahondar en cuestiones de la física, la teoría especial de la relatividad, la que él diseñó en el 1905, consideraba la dimensión espacio-tiempo como una sola dimensión, cuyos componentes, el espacio y el tiempo, no eran entre sí y no eran independientes entre sí, sino que estaban ligados, pero él los propuso, los postuló dentro de una geometría plana, ¿no? Mientras que en cambio en la teoría general de la relatividad, la de 1915, él postuló eso mismo, pero dentro de una superficie esférica. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, ustedes pueden en un papel, ¿no? Que sería una geometría euclidiana, o sea, una geometría plana, ustedes en un papel pueden dibujar rectángulos, pueden dibujar líneas rectas, pueden dibujar triángulos, etc. Pero ahora consideren, por ejemplo, una pelota de fútbol. Sobre una pelota de fútbol ustedes también pueden dibujar rayas, pueden dibujar triángulos, pero fíjense, esas líneas nunca van a ser rectas realmente, ni los triángulos van a ser rectos. ¿Por qué? Porque estamos dibujándolos, estamos viéndolas dentro de una esfera. Entonces, lo que hacía falta era una geometría curva, que por cierto, para la época de Einstein ya habían elaborado, por ejemplo, Riemann y Lobachevsky ya habían elaborado cada uno su geometría curva. Eso le sirvió mucho a Einstein, de manera que
en su teoría general de 1915, él lo que le añade es que la dimensión espacio-tiempo estaba sometida a un espacio curvo, no a un espacio plano como el de 1905. Ahí tienen un buen ejemplo de a lo que se llamó teoría especial en un principio, porque era más reducida, y a lo que se llamó 10 años después una teoría general. Miren, un ejemplo está, por ejemplo, en los psicólogos. Los psicólogos hablan de teoría especial, o sea, teoría de la psicología, teoría especial, y hablan, o teorías especiales, digamos, y hablan de una teoría general. La psicología, si la asumimos en términos muy generales, puede ser una teoría general. Pero, por ejemplo, la psicología social viene a ser una teoría especial dentro de la teoría general de la psicología. Hablamos, por ejemplo, de, no sé, de psicología publicitaria, hablamos de muchas ramas de la psicología, hablamos hasta de psicología educativa, de muchas ramas. Esas vienen a ser teorías especiales, que están sacadas de una teoría general. A través de la historia, en educación, por ejemplo, para hablar de un tema del que aparentemente todos sabemos un poquito, aunque sea, por ejemplo, se habló siempre de una teoría de la educación. Esa es una teoría general. Luego vinieron algunos y hablaron, por ejemplo, de una teoría de la educación de adultos, la que llamaron andragogía, por ejemplo. La teoría de la educación de adultos fue entonces una teoría especial sacada de una teoría general de la educación. Claro, que no lo hayamos visto así es otra cosa, pero cada vez que nosotros teorizamos sobre algún aspecto parcial de una teoría que es extensa, entonces tenemos la teoría más extensa, que sería la teoría general, y tenemos las teorías más reducidas, pero que tienen mayor profundidad, mayor detalle, como teorías especiales. Ok, el segundo punto dentro de esta unidad habla de tecnología y de las diferencias entre teoría y tecnologías. Aquí es importante, miren, que sepamos distinguir. Hay algo que los países anglosajones han utilizado para diferenciar. Ellos han hablado del know what, que sería el conocimiento descriptivo, significa el saber qué, el conocer sobre qué cosa, sería el conocimiento descriptivo. Después han hablado del know why, why significa por qué, es decir, saber por qué, que sería el conocimiento explicativo. Y finalmente han postulado el famoso know-how, es decir, el saber cómo, que sería el conocimiento aplicativo, es decir, el conocimiento tecnológico. La idea es que, miren, que las teorías eh, probablemente no servirían de mucho si se quedaran en teoría. Las teorías tienen su mayor sentido cuando ellas nos permiten generar tecnologías, es decir, maneras de actuar que nos permitan controlar el mundo. Ya eso lo vimos en algunos de los videos anteriores, pero hablando de una fase diacrónica de la investigación. Los programas de investigación, no en términos individuales, sino en términos generacionales, los programas de investigación han ido de una fase descriptiva, han pasado a una fase descriptiva donde se elabora el know-what, han pasado a una fase explicativa o teórica donde se elabora los conocimientos del tipo know-why. Luego han pasado a una fase contrastiva donde se valida si esa teoría es plausible, si tiene cierta verosimilitud, para terminar finalmente en una fase del conocimiento tipo know-how, es decir, qué cosas se pueden hacer utilizando esa teoría. En los videos anteriores pusimos el ejemplo del doctor Adler con el control remoto, y entonces así tenemos que hay una gran diferencia, digamos, en sentido filosófico. Uno puede hablar de dos tipos de cosas. Hay lo que se llama saber y hay lo que se llama hacer. El saber es el conocimiento descriptivo y teórico, pero el hacer ya se refiere a las operaciones. Fíjense, uno puede hablar también de las diferencias entre representar e intervenir. Es decir, ustedes pueden, por un lado, representar lo que ustedes ven, y eso sería conocimiento descriptivo y explicativo, pero intervenir
ya pasa, implica una fase en la que ustedes meten la mano en el funcionamiento del mundo para poder cambiar las cosas y para hacer que las cosas se desarrollen de un mejor modo, de un modo más favorable a los intereses del ser humano. Hay otro par de conceptos que es el de verdad y el de eficiencia. Por ejemplo, nosotros podemos decir del sistema tolemaico, podemos decir que es verdadero o que es falso. Pero, por ejemplo, del tratamiento de conducto, que es una tecnología, nosotros no podemos decir que es verdadero o que es falso, perdón. Solo podemos decir que el tratamiento de conducto puede ser eficiente o ineficiente. Pongan el caso de la célebre discusión que hay actualmente para los tratamientos sobre el cáncer, radioterapia, quimioterapia. Las opiniones médicas están divididas. Hay unas que consideran que la quimioterapia, por ejemplo, hace más daño que bien, o sea, la califican de ineficiente, pero no de verdadera o falsa. Ahora, una teoría sobre la generación del cáncer y cómo el cáncer, por ejemplo, puede estar preprogramado en el ADN en el momento en que nacemos para que aparezca a una cierta edad, ya eso puede ser verdadero o puede ser falso. De manera que estamos entre teoría y acción, es decir, entre verdad o falsedad y eficiencia o ineficiencia. Bueno, dentro de ese contexto aparecen varios tipos de procesos en la mente humana. Están los procesos cognitivos, donde se llega a representaciones, es decir, descripciones y explicaciones de la realidad. Están después los procesos valorativos, donde no se puede decir que las cosas sean verdad o mentira, o eficientes o ineficientes, sino si nos gustan o no nos gustan. Entonces, digamos, un discurso valorativo es aquel del tipo: qué bonito es eso, qué bueno es esto, cómo me agrada tal o cual cosa, qué bonita es la lluvia, por ejemplo, o qué fea es la indignidad, qué fea es la maldad, etcétera. Es el conocimiento, digamos, valorativo. Pero hay también un conocimiento normativo, que es el que nos responde a las preguntas: ¿cómo hacer para lograr tal cosa? Entonces, por ejemplo, las recetas de cocina, las instrucciones que llegan en los manuales de los equipos que compramos, son instrucciones que, si ustedes las aplican, ustedes obtienen ciertos resultados. Ese es el conocimiento, vamos a decir, el conocimiento normativo. Pero se diferencia, como les dije, de lo que son los conocimientos o los procesos cognitivos y los procesos valorativos. Me parece que es importante esta parte porque nos permite, primero, diferenciar entre lo que es teoría y lo que es tecnología, pero además nos permite vincular ambas cosas y nos permite saber que una tecnología siempre se deriva de una teoría. Primero está la teoría y de esa teoría se pueden obtener tecnologías. Les quiero hacer la advertencia, que creo que se la hice ya en alguno de los videos anteriores, de que no para todo el mundo tecnología significa lo mismo. Nosotros aquí estamos adoptando un concepto de tecnología que ha sido abiertamente declarado, especialmente por Karl Popper y Mario Bunge, entre muchos otros. Pero les quiero decir, hay un consenso muy grande en que tecnología es, es un tipo de conocimiento que nos permite cambiar las cosas, que nos dice cómo operar las cosas o cómo actuar frente a las cosas, y ese sistema operativo está basado, fundamentado y apoyado en una teoría anterior. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso de la gente que hace cosas, que hace inventos. La mayoría de los inventos, muchos de los inventos, no son tecnología, porque esos inventos están basados en la intuición de las personas, pero no en una teoría anterior. Cuando el invento, como por ejemplo el tratamiento de conducto, o como por ejemplo, no sé, el control remoto, el ascensor, etcétera, cuando están basados en una teoría anterior, decimos que son tecnologías. Pero lo que es la técnica, la artesanía, ese tipo de cosas, vienen siendo inventos, también vienen siendo maneras de operar sobre el mundo, pero no se apoyan en una teoría. Bueno, esa es, digamos, una concepción bastante extendida, bastante generalizada de lo que significa la palabra tecnología. La tecnología entonces la vamos a considerar, fíjense, como una manera de hacer las cosas, y esa manera de hacer las cosas está derivada de una teoría que previamente ya hemos
ya hemos validado. Hay una cosa que les quiero decir. Tenemos tecnologías materiales y tenemos tecnologías humanas. Es decir, mucha gente habla de tecnologías duras y tecnologías blandas. Ahora, eso no quiere decir, fíjense, que debamos confundir el aparataje, el instrumental con la tecnología. Por ejemplo, fíjense, volvamos con el ejemplo del tratamiento de conducto. El tratamiento de conducto, la secuencia de operaciones es lo que constituye la tecnología, pero no los equipos. Por ejemplo, el ascensor, el aparato, la caja que sube y baja, ella en sí misma no es tecnología. La tecnología son aquellas reglas de acción que nos permiten subir o bajar entre un piso y otro sin mayor esfuerzo, sin tener que usar escaleras o caminar. Pero no podemos confundir la tecnología con el instrumental. A cada tecnología hay un instrumental asociado. Por ejemplo, aún las tecnologías humanas que se llaman blandas, que no contienen, digamos, que no contienen cosas como el control remoto, que no contienen, digamos, principios, digamos, duros, instrumentales, sino que contienen solo reglas de acción. Muchas veces a las reglas de acción le podemos asociar algún instrumental. Si hablamos de la investigación empirista inductivista, ok, nosotros podemos hablar de cuál es la tecnología de investigar de manera empirista inductivista, pero también podemos asociar instrumentales. Por ejemplo, el software que se usa para hacer esas investigaciones empiristas inductivistas, el software, por ejemplo, de paquetes estadísticos, eso es un instrumental. La tecnología no es la regresión múltiple o la estadística o el análisis de varianza. La tecnología es el conjunto de operaciones que se siguen. Ok, pasamos a un tercer tópico dentro de esta unidad, que se refiere a la metodología de la investigación como sistema de operaciones. Aquí caemos, digamos, propiamente en el área, cuando ya hemos visto que desde los razonamientos que hemos analizado aquí, que les quiero decir, no son solamente míos. Yo les puedo citar el caso de Mario Bunge, quien también lo tendrán en alguna de las lecturas. Mario Bunge también está contra la metodología de la investigación. También sostiene que la enseñanza de la metodología de la investigación, pero miren, concebida como unidad curricular, concebida como un seminario, como una cátedra, no concebida desde el punto de vista filosófico, repito. También considera que la enseñanza, la formación de investigadores basada en clases y en manuales de metodología de la investigación, también considera que es contraproductiva. Aquí igual, aquí nosotros partimos del hecho de que la metodología de la investigación tenemos que desecharla y transformarla en tecnología de la investigación. ¿Saben cuál es la gran diferencia? La metodología de la investigación es una asignatura que se enseña independientemente de los enfoques epistemológicos. A lo que se ha llegado es a una clasificación que en mi opinión es absurda, de metodologías cuantitativas y metodologías cualitativas, con lo cual dejamos por fuera a investigadores como Einstein, como Freud, como Darwin, como Chomsky, etc. Entonces, cuando nosotros damos clases de metodología de la investigación, damos clases acerca de qué pasos hay que seguir para investigar. Eso sí, no le enseñamos a nuestros estudiantes qué cosa es investigar. No le enseñamos una teoría de la investigación. Les enseñamos los pasos que hay que dar. Pero, primero, esos pasos no están basados en una teoría. La metodología de la investigación no se basa en una teoría. Ahora, si concebimos la enseñanza de las operaciones de investigación como metodología de la investigación, tenemos varias ventajas. Miren, una de ellas es que esas operaciones de investigación las estamos apoyando en una teoría especial de la investigación, que es, por ejemplo, la teoría empirista inductivista. Otra cosa que obtenemos es que las metodologías de la investigación convertidas en tecnologías de la investigación siempre van a presuponer un fundamento teórico que está por detrás o que está en el fondo, si lo prefieren, pero que nos permite justificar las operaciones que estamos haciendo. A la hora de que nosotros tengamos que presentar nuestras tesis doctorales ante un jurado, por cierto, está muy extendida la expresión defensa de tesis,
O sea, como si la defensa, si hablamos de defensa de tesis, también deberíamos hablar de un ataque a las tesis. Si hay una defensa es porque hay un ataque. Ahora, mientras concibamos la presentación de las tesis doctorales como ataques y defensa, ya en ese sentido ya estamos trabajando muy en contra de lo que sería la productividad académica, la colaboración, el apoyo, la solidaridad, etc. De manera que si nosotros dejamos de enseñar metodologías de la investigación y a cambio enseñamos diferentes tecnologías de la investigación, nosotros obtendríamos muchos mejores resultados. Por ejemplo, ya sabemos que hay estudiantes cuya configuración cognitiva pertenece al tipo de los empiristas inductivistas, o sea, se parecen a Newton, al modo en que trabajó Newton, se parecen al modo en que trabajó Skinner, por ejemplo, y a ellos tú no los puedes obligar a trabajar bajo otro enfoque. A ese tipo de personas tú no los puedes, no los puedes poner a trabajar, por ejemplo, con la empatía, con ponerse en el lugar del otro, no, porque ellos prefieren alejarse de lo que están estudiando y mantenerse lejos del objeto de estudio porque a ellos les parece que meterse es contaminar el estudio. Bueno, ese tipo de personas, ustedes, la única tecnología de la investigación en la que les deben insistir es en una tecnología de la investigación del tipo empirista, inductivista, a su vez apoyada en una teoría de la investigación empirista, inductivista. Igualito pasa con las personas que tienden a hacer, por ejemplo, empatía, que tienden a ponerse en el lugar del otro, esas personas que digamos, parten de lo que viven, parten de la experiencia que están desarrollando. Ese tipo de personas deberíamos digamos, entrenarlas en una tecnología vivencialista de la investigación y no en otra. A ese tipo de personas no deberíamos, por ejemplo, saturarlas con clases de estadística ni con paquetes de SPSS, etcétera. No, simplemente deberíamos entrenarlas en una tecnología de la investigación vivencialista, experiencialista, es decir, saber cómo ponerse en el lugar del otro, saber cómo evaluar los sentimientos de las otras personas, etcétera. Y lo otro tanto podríamos decir de aquellos estudiantes, aquellas personas que tienen su configuración cognitiva orientada por el, digamos, racionalismo deductivista. A ese tipo de personas deberíamos entrenarlas en tecnologías también racionalistas deductivistas. Fíjense, si ustedes lo piensan bien, verán que la formación de investigadores, así entendida, en términos de tecnologías de la investigación separadas, correspondientes cada una a una teoría especial de la investigación, una formación de investigadores de ese tipo sería mucho más productiva que una formación de investigadores basada en la enseñanza de la metodología, que es muestra, que es población, cuál es el diseño estadístico que se plantea, o por el otro caso, que les enseñen entrevistas a profundidad, no sé, teoría, teoría fundamentada o fenomenología, hermenéutica, cosas por el estilo, porque saben que hay muchos sujetos, hay muchas personas que no tienen esa configuración cognitiva, por tanto se van a sentir incómodos si ustedes los obligan a hacer entrevistas a profundidad, si los obligan a hacer diseños etnográficos, etcétera, porque ellos no están dados a eso, pues ellos están dados a otra cosa. Claro, luego viene la parte también importante, no, perdón, no basta con clases, no basta con entrenamiento en tal o cual tecnología. Ese entrenamiento hace falta, el entrenamiento en las distintas tecnologías, pero luego tú tienes que poner a los investigadores a trabajar junto con investigadores veteranos que ya tengan una trayectoria mucho más amplia, mucho más dilatada, y digamos, esa formación de investigadores así planteada, miren, es mucho más eficiente que la formación de investigadores que tenemos actualmente y que está exclusivamente basada en cátedras, manuales y profesores de metodología de la investigación. En la unidad hay un cuarto tópico en el cual no vamos a entrar porque ya lo vimos en oportunidades anteriores y vimos, por ejemplo, las diferencias entre estilo de pensamiento, las relaciones, digamos, entre estilo de pensamiento o enfoque epistemológico en relación con paradigmas de Kuhn, y vimos también que la cuestión procedimental tiene varios niveles jerárquicos. Miren,
El primer nivel jerárquico es el del método. El método, digamos, es el concepto más amplio que se aplica a las maneras de actuar, a los know-how que llaman. Pero luego, por debajo de los métodos están las operaciones. Cada método se constituye en secuencias de operaciones. Para el método X se propone la operación X1, X2, X3, Xn. Ahora, para el método Z se proponen las operaciones Z1, Z2, Z3, Zn, etc. De manera que los métodos consisten en secuencias de operaciones, pero a su vez, miren, las operaciones están asociadas a técnicas e instrumentaciones. Por cada operación X1, por ejemplo, existen las técnicas X11, X12, etc. De manera que, tal como lo ven en pantalla, hay una cierta jerarquía, digamos, entre los sistemas operativos que van desde lo más amplio, que es el método, hasta lo más específico, que son las técnicas y las instrumentaciones. Eso es básicamente el contenido de esta primera